mucha de la innovación era teatro. Las prisas se pasan y las cosas mal hechas se quedan. Aunque el 20% de lo que saques tenga alguna aceptación, eres un dios. Pesa más el dato frío, pero tienes que trabajar para que la intuición de negocio no mate tu dato frío. Hola, buenas a todos. Estamos una vez más en una edición de Compartiendo Valor. ¿Vale? Ya sabéis que es el espacio donde hablamos con perfiles interesantes, amiguetes de la casa, y donde hablamos pues sobre temas relacionados de cosas que tratamos en VDL, ¿no? Innovación, automatizaciones, tecnología, IA. Y hoy además estamos en un espacio muy chulo. Estamos celebrando el primer evento de Expo Retail, que es el evento en habla hispana más grande del mundo, que bueno, sale fruto también, ¿no? de Cipri, de los amigos de Cipri. En este caso, Juan, tú eres un buen amigo de Cipri y surge de un proyecto de, pues hacer un poco lo que estamos haciendo aquí en este momento, pero versión grande, hacer como pues una réplica del Big Show que se celebra ya de retail en el mundo americano, ¿no? Anglosajón, y traerlo a la parte de, hablando en español, con nuestras raíces, nuestras costumbres. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo espacio con todos los grandes de Sport Retail, que bueno, también lo podréis bichar seguro, todo lo que ha sido del evento y demás, que están saliendo mucho contenido. Así que nada, no me dilato más, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Juan Cumbrado. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias de antemano por haber venido aquí, por compartir este espacio con nosotros, y deseando que nos cuentes un poco más de ti. Y nada, me voy a arrancar con la primera pregunta, que es habitual ya que hacemos aquí. Siempre pasáis por aquí gente que lleva muchos años en esto, ¿no? Tenéis una trayectoria muy grande, dilatada en toda la parte de tecnología. Pero claro, una pregunta recurrente que la inició Cipri, que sigue Borja en las entrevistas haciéndola, en este caso me ha tocado a mí, pero es, ¿os dedicáis a algo que hace 30, 40 años, cuando empezasteis, probablemente no existía? Es decir, tú no te podías poner en la cabeza de, oye, pues yo quiero ser director de innovación, o yo quiero ser director de IA, o todos estos puestos que están surgiendo ahora. ¿Cómo llega Juan Cumbrado? Y cuéntanos desde, pues eso, remóntate a qué quería ser ese niño y cómo hemos llegado a tenerte hoy aquí hablando de innovación. Muy bien, lo primero, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí, enhorabuena por el evento de Sport Retail, es un eventazo. Como bebé soy una persona ya un poco mayor, así que Bueno, llevo mucho tiempo. 35 por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Esos son más o menos los que llevo en el mundo de la tecnología, Vale. solo en el mundo de la tecnología. Sí. No te lo vas a creer, pero yo desde siempre, ¿no? He sido muy aficionado al mundo de la tecnología, aunque cuando yo era pequeño había la tecnología que había, ¿no? Vale. Pero era el niño este que desarmaba el transistor, Sí, vale. que la liaba parda. Sí. Y desde muy joven empecé con todo lo que tenía que ver la comunicación y la tecnología. Bueno, mis estudios son en ingeniería, entonces empecé a trabajar con computadoras desde muy pequeño. Tuve la suerte además que en una empresa familiar para aquel entonces ya habían comprado una computadora o un ordenador, ¿no? Como Vale. se hace aquí en Sí. España, ¿no? Una computadora para nuestros amigos latinoamericanos. Sí. Y ya empecé a hacer ahí mis cosas. O sea, siempre he estado como muy vinculado a la Vale. tecnología. Soy una mente curiosa Ajá. y empecé trabajando en el mundo del cine, haciendo Mira. efectos especiales con tecnología, Vale. antes que Pixar. De hecho, Se fijaron en ti, ¿no? no, te debo decir que no se me ha apartado de mí porque tuvimos una idea de quizás se pudiera hacer algo solo con tecnología, nunca hicimos nada Vale. y luego salió Pixar, entonces Te pilló, ¿no? es como el tren ese que quizá pudiste coger Sí, claro. que nunca agarraste. Bueno, entonces ahí estaba en el mundo del cine haciendo efectos, o sea, hacía efectos especiales con computadoras y luego cacharritos para que funcionara mejor el cine. Vale. De hecho, trabajamos en hacer un aparatito que permitía, no os acordáis porque son muy jóvenes, pero cuando grababas en cine aparecía una rayita que tiene que ver con el refresco del televisor, Vale. pues conseguimos quitarlo. De hecho, hay una película española de la misma época que Wall Street, El Lobo. Sí. En la del Lobo podéis ver cómo Michael Douglas sale con monitores que se ve esa rayita y en España ya no salían. Pues siempre he estado en el mundo más o menos tecnológico o de ingeniería. Y siempre me han gustado los retos, hacer cosas difíciles. Así que del mundo del cine trabajaba también como consultor para una empresa estadounidense
que tenían un producto que hacía magia directamente. Y de ahí bueno, tenía relación con grandes empresas del IBEX 35 porque iba a demostrarles cómo el producto de estos americanos era capaz de transformar su tecnología. Y en una de ellas, ¿no? Me contrataron porque tenían un reto, ¿no? Tenían que conseguir desplegar una solución tecnológica que les estaba costando. Vale. Y dije yo, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Vamos a ver si les Vamos ayudamos. por ello, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar en el mundo corporativo en la tecnología. Vale. Llegó luego el mundo de Internet y me dijeron, oye, hay que hacer una empresa de Internet, ¿tú te atreverías? De ahí me fui a montar para esa gran compañía una empresa de Internet, lo que iba a ser su empresa de Internet. Ahí, en lugar de gastar dinero, como hicieron muchos en locuras, que acordaros de la burbuja de las .com, lo que hicimos fue utilizar la tecnología que en ese momento se estaba popularizando, estandarizando, para arreglar las cosas de dentro de la casa, ¿no? Que hablabas antes de procesos. Pues esta compañía, ¿no? Creamos como su primera posición global para el cliente, ¿no? Pensando en el mundo en el contexto del retail, para todos sus clientes que pudieran tener una visión única de todos sus productos. Esto estoy hablando hace decenas de años de esto, ¿no? Entonces, Pero bueno, es interesante, mientras otros iban quemando dinero y se vio la locura. Bueno, algo similar a lo que estamos viendo. fue fácil. ahora. Era ir contracorriente, que eso me pasa muy a menudo. Sí. Entonces, en la compañía no estaban muy seguros de si estábamos haciendo bien o mal. Pero me imagino que eso seguirá pasando. Ahora hablaremos de eso, hablaremos cómo justificas una inversión en innovación, pero me imagino que sería eso los tiros, ¿no? De ahí he tenido la suerte de trabajar en un montón de países, Vale. porque fui reto tras reto. Ahí estabas en Estados Unidos todavía, ¿no? No, ahí estaba en España. Ahí estás en España. Bueno, esto es hace mucho, o sea, era más Free.net en España, fue aquí. Vale. Bueno, y luego he ido haciendo un montón de proyectos de transformación, y en la última temporada pues estuve haciendo en Latinoamérica también colaborando en un gran proyecto de transformación de toda la parte de infraestructura de todas las compañías en Latinoamérica. Y hace 6 años, allí era el CEO de la región del LATAM. Hace 6 años me vine a España a un reto con innovación, ¿no? Cómo transformar la compañía de la innovación. Y ahora este año he cambiado y ahora estoy en un proyecto de transformación del propio negocio, ¿no? Cómo vamos a generar un nuevo modelo de productos y servicios, porque están cambiando los hábitos de consumo y, bueno, un montón de cosas están cambiando hoy en los usuarios, y por lo tanto el producto y los servicios tienen que cambiar. Adaptarse, claro. Oye, y hablando de esto, ¿no? De esta diferencia de mercados grande que haces, ¿cuál ha sido el principal choque que te has encontrado entre ser el CEO en esta región de LATAM a venir ahora, bueno, de vuelta realmente a lo que es tu casa? Pero ¿cuál es el mayor choque cultural que dejas de esas infraestructuras que podría haber allí, o esa cultura o esos mercados, a venirte aquí? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Suele pasar en todas en todas las grandes empresas, ¿no? En el lugar donde está la central, que en este caso es una empresa española y está en España, pero si fuese una empresa estadounidense y la central estuviera en Estados Unidos o donde fuera, los ritmos son distintos. Porque en estos países, aunque tú lleves una región, los países pues tienen una cuenta de resultados más apretada, tienen un montón de necesidades de crecer, bueno, tienen retos, y ejecutar allí cosas, aunque parezca mentira, es más fácil porque hay menos comité, menos personas tomando decisiones, se va mucho más al resultado. Y pasa en las grandes compañías en general. Cuanto más grande estás, cuanto más cerca, perdón, estás de los headquarters de la compañía, pues el modelo de gobierno corporativo pues absorbe más tiempo. También las decisiones son mucho más grandes porque son estratégicas. O sea, tú cuando estás en un país chiquitito, pues las decisiones son para el ámbito de un país chiquitito, ¿no? Entonces, cuanto más cerca estás del headquarter de la compañía, las decisiones son más globales, más complicadas, hay más elementos, hay más riesgos, hay riesgos reputacionales, hay un montón de riesgos en las decisiones, cada día más, ¿no? Ahora ya los riesgos han pasado, ¿no? De hace decenas de años, ¿no? Que el riesgo de la compañía
pues eran riesgos laborales de los empleados Sí, claro. y alguna cosa más, ¿no? A hoy tenemos el riesgo cibernético, o sea, de la ciberseguridad, tenemos riesgos tecnológicos, tenemos la responsabilidad social corporativa, vamos, ha crecido el panorama de riesgos. Y eso dificulta en cierta medida, bueno, más que dificultar, eso hace que las soluciones, las medidas, las decisiones, pues se tengan que tomar un poco más con calma. Que quien está en el día, o sea, quien está muy orientado al resultado, pues sufre un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de esto, bueno, me parece un punto muy interesante lo que estás mencionando, ¿no? De que obviamente cuanto empresas más grandes, decisiones más grandes y cuanto son mayores sean los comités, pues ¿cómo gestionas tú o cuál es tu... ¿Tienes una baza? ¿Tienes un argumento para probar al comité? Oye, yo estoy innovando, dejadme hacer esto. ¿Juegas Bueno, con el miedo? ¿Juegas en el con...? ámbito de la innovación, yo cuando vine a gestionar aquí la parte de innovación, Sí, ¿no? El primer reto o lo primero que trabajamos es desde dónde tiene que nacer la innovación. Entonces, hay compañías, ¿no? Que la innovación nace desde la tecnología. sí, ¿no? Hay compañías que la innovación nace desde el producto. Ujú, Hay compañías, ¿no? Cada una tiene una estrategia. sí, Nosotros lo que hicimos fue tomarnos un tiempo, entender bien el mercado, aprender de los mejores. Esto es básico para innovación y para cualquier cosa. Entonces, entender bien cuál es tu mercado, la gente que lo está haciendo bien, entenderlos, aprender de ellos, y a partir de ahí lo que teníamos claro es, uno, la innovación solo puede, o en nuestro caso, debía nacer desde las necesidades de las personas, porque es una compañía que ofrece productos y servicios a personas y que en su promesa de valor está ayudar a esas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Innovar desde los insights, ¿no? Desde las necesidades de las personas. Así que fíjate, empezamos a trabajar en todo el mundo del research para entender qué estaba ocurriendo. Y lo siguiente es cómo alineo las necesidades de las personas ujú, con los intereses de la compañía, que por supuesto los intereses de la compañía son ayudar a las personas, pero para que una compañía pueda ayudar a las personas tiene que facturar y tiene claro. que ganar dinero, porque si no, no hay magia. Ujú, Entonces, cuál es la estrategia, cuáles son los planes estratégicos de la compañía? Y entonces lo que empezamos a construir son business case, o sea, formas de llevar a esos comités y a esas personas que toman las decisiones, ujú. propuestas de valor basadas en un modelo de negocio con un retorno de la inversión que solucionaban un problema de la persona. Vale. Parece que es sencillo, no es sencillo, pero si trabajas de esta forma, la probabilidad de éxito es muy alta. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a hacer el famoso Product Market Fit, o sea, cuando vayas a mirar si el mercado quiere algo, como ha nacido de una necesidad del mercado, probablemente tengas una aceptación bastante Claro. buena. Aún así, he de confesar que, o sea, en el mundo de la innovación, que al final la innovación es hacer cosas distintas que generen impacto, no inventar, no es lo mismo inventar que innovar, Ujú, pues es complicado, aún naciendo desde los insights de las personas. ujú. Entonces, con eso, más con una cuenta de resultados donde tú dices cómo vas a mejorar, o con un business case, donde tú dices cómo vas a mejorar la compañía o en ingresos o en retención o en fidelización o en lo que fuese, pues normalmente suele ser fácil. Luego hay que demostrar ese business case, que es complicado. Y luego hay que conseguir que el mercado entienda tu propuesta de valor. ¿Qué nos ha ocurrido muchas veces? Que con todo eso bien armado no hemos tenido éxito. ¿Por qué no hemos tenido éxito? Porque no era el momento. Probablemente yo creo que de los mayores proyectos o del mayor número de proyectos que al final no hemos conseguido que generen impacto en los clientes han sido porque quizá no era el momento, no estaba preparado el mercado o la tecnología, pero eso suele cada vez es más difícil, ¿no? No era la adecuada o la propia compañía no era capaz de crear las estructuras necesarias para ofrecer ese servicio. Y entonces lo que sí ocurre, y uno lo ve además con cierto cariño, es con el paso del tiempo, algunas de las propuestas que hiciste que no funcionaron, hoy se están retomando y están saliendo al mercado. Claro, vuelven a tener sentido porque el momento es Porque más el adecuado. momento, entonces, así para nuestros amigos que nos están escuchando, en todo el tema de la innovación, la justificación es fundamental, Es clave, con un retorno claro, porque el con un comité retorno necesita claro eso. desde la necesidad, o sea, busca ayudar a las personas, a los clientes o a quien vaya a recibir esa Ujú. innovación y luego estar seguro de que es el momento, ¿no? Entonces,
Para eso sí que lo bueno es tener un buen proceso de innovación donde inviertes al principio un tiempo en hacer estas proof of concepts, ¿no? Sí. Para ver si es el momento. Y si no es el momento, no te enamores de la solución, ¿no? Eso siempre digo eso, ¿no? Enamórate del problema, no de la solución. No te enamores de la solución, mátala. Ya vendrá el día en el que sea el momento, Y que pueda solucionar ese problema. y que el Sí, mercado esté preparado, que la tecnología esté preparada y que tu compañía esté preparada. Porque aquí se tiene que alinear todo. No solo tiene que estar el mercado preparado, sino tiene que estar tu compañía y tiene que estar el entorno que te lo va a permitir, ¿no? El entorno de las iniciativas y los proyectos también es un ámbito que trabajamos mucho, que es básico. O sea, qué cosas tengo alrededor de una iniciativa o que me la pueden parar o que me la pueden desviar, que no es exactamente una gestión de riesgos, sino es los elementos que consiguen que tu iniciativa funcione o que tu iniciativa deje funcionar y que son parecidos, ¿no? Tienen que ver con cosas de dentro de tu empresa, con el mercado, con presupuesto, con KPIs, pero son distintos para cada proyecto. Entonces, ese hábitat de la iniciativa también es importante trabajarla. Entonces, si tú partes de una necesidad clara del mercado, tú eres capaz de conectarlo con la estrategia de tu empresa, tú haces un buen business case y demuestras el retorno de la inversión, analizas si es el momento y en la iniciativa trabajas en todos los elementos alrededor de ella que pudieran pararla, insisto, no son los riesgos, son cosas que pueden pararla. Que John es el que toma la decisión. Vale, pues lo hemos identificado y lo que hacemos es que John esté suficientemente informado todo el rato para que no en un momento determinado nos diga, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Entienden lo que es Sí, sí, esto sí, del sí. hábitat, no? Ajá. Oye, qué interesante. Y hablando de tiempo, que has mencionado, el tiempo puede ser adecuado o no adecuado, el timing al final, pero yo creo que casi todas las cosas el timing es clave, o sea, puedes tener una muy buena idea, puedes tener un muy buen producto, y hay muchos factores que delimitan. Pero, ¿cómo gestionas el hecho de, pues obviamente estamos hablando de innovación y en la era en la que estamos, de IAs, de herramientas nuevas que salen todos los días, de nuevas capacidades? Hablabas antes también de la capacidad de la tecnología. A lo mejor planteamos algo, pero la tecnología todavía no está ahí. ¿Cómo hacemos para combinar estas estructuras más grandes que tardan en tomar esas decisiones? Es decir, hemos hecho nuestro business plan, vamos con un retorno claro, lo tenemos todo mapeado, es decir, tiene sentido, pero hay que tomar cada vez más la decisión más rápido, porque en el tiempo en el que estás mirando si tiene sentido, si no tiene sentido y demás, ha salido la empresa de turno, la startup de turno, es decir, ahora estamos entrando en un momento en el que las startups de verdad pueden pisarle o quitarle pastel, sobre todo en terreno de innovación, a una empresa grande. Entonces, entiendo que ahora dentro de ese business plan va también una ventana de tiempo de, oye, tenemos esta ventana de tiempo si queremos aprovechar esta oportunidad. Eh, ¿Vale? entonces hay que tenerlo como mantra. Ajá. Entonces, eh, sí que ocurre eso, pero no hay que preocuparse tanto. Vale. Entonces, sobre lo que tú acabas de decir, lo primero es, no tengo por qué hacer yo todo. Sí. Entonces, si hay alguien que tiene la solución a un problema que yo he detectado, lo mejor es como me alío con ellos y entonces Vale. ofrezco yo una propuesta de valor mucho más amplia, ¿no? Ujú. Tú acabas de decir las startups. Las startups, y tengo conocimiento en el mundo de la inversión, de las Ujú. startups, vamos, Sí. eh, las que de verdad funcionan, nacen especializadas en un problema. Claro. Son capaces de resolver un problema muy concreto. Ujú. Normalmente la propuesta de valor que tú vas a tener no solo resuelve ese problema, sino que tiene más Claro. aristas, ¿no? Que Ujú. ofrecer en su propuesta de valor para crear una solución mucho más completa. Genial. Pues en lugar de competir, vamos a colaborar. Ujú. Entonces la idea es que sean parte de tu solución. Sí. Con eso te quitas cierta tensión de esta prisa de si Ujú. voy delante o voy después, Claro. ¿no? Ujú. Además, eso para mí sirve como un acelerador. Además, va a ser un modelo de aprendizaje importante. Vale. Y lo que me va a permitir es lo que te digo, no te enfoques en la solución, porque, bueno, depende de dónde estés, pero si tú eres la empresa, tú no te enfoques en la tecnología, cómo lo soluciona, enfócate en el problema. Entiende cuáles son los problemas que tú quieres resolver, Ujú. cómo ese problema que tú vas a resolver va a ayudar a la estrategia de tu compañía. Y luego habrá una o N soluciones que te ayuden a que tu propuesta de valor tenga sentido para el cliente. Ujú. Y es ahí donde se te va a quitar el estrés del tiempo no tiempo porque, ¿no? O sea, Claro, claro, yo claro. creo que además el tema de la competición debería empezar a desaparecer de la mentalidad
de los empresarios, o de los empresarios en general. Porque, por varias cosas. Uno, porque cada día más vamos a tener que colaborar. Efectivamente. eh, Porque la competición tiene un sentido de principio y fin. Entonces yo corro contigo los 100 metros y cuando nos ha acabado, nos ha acabado. Pero el mundo empresarial no es así. O sea, yo hoy compito por un cliente o por algo Sí. y mañana voy a tener que volver a competir y pasado voy a... Entonces, no, porque mientras mi empresa esté en el mercado, va a tener que seguir buscando y generando propuesta de valor a los clientes. Y tú vas a estar también en el mercado. Entonces yo creo que había que pasar de competir, que es, te he ganado este cliente, genial, veremos qué pasa mañana, ¿no? Y que es una lucha, a entender que no somos competidores, sino que somos, como decía un amigo, somos rivales dignos. Entonces, cuando tú empiezas a ver a tu competidor como un rival digno, incluso alguna vez colaboras con él. Vale. Y eso es lo que hace, eso es lo que transforma industrias y hace grandes industrias. Y eso es lo que va a hacer que tu propuesta de valor sea diferencial para los clientes. No voy a hacer publicidad de nadie, pero hay entidades en el ámbito financiero que generan confianza. ¿Por qué? Porque son capaces de asesorarte de productos que no son suyos. ¿Por qué? Porque generan en ti la confianza de que su propuesta de valor es ayudarte a ti de verdad en tu educación financiera. No, claro, y es que así además matas varios pájaros de un tiro. Primero lo que hemos dicho, lo de las prisas, ya te estás valiendo estás multiplicando el tiempo en cierto modo, porque ya te estás valiendo de gente que ya le ha dedicado tiempo a dar una posible solución de esas N soluciones, una posible solución a ese problema del cual tú te has enamorado, estás intentando buscarle solución, entonces ya aprovechas. Y luego otra cosa, a colación con esto de la colaboración y demás, que vimos, y corrígeme si me equivoco, pero dijiste en algún lado que si las pymes se uniesen, ¿no? O empezaran a tejer redes entre ellas, sería la persona más grande de España. Claro, cuando volví a España Ajá. y empecé en esto de la innovación, entonces empecé a ver el tejido. O sea, esto que decíamos, vamos a buscar a los que saben de esto, ¿no? Sí. Entonces, empecé a explorar el tejido empresarial. Claro, el 95 o el 98, vamos, casi España es pymes. es pymes. Y tú dices, oye, o sea, seguro que es una idea un poco absurda, porque no, pero es, claro, y si consiguiéramos que las pymes se unieran, en el fondo tendríamos grandes empresas Sí. constituidas de pymes, ¿no? Porque hay una, ¿no? Que tienen de lo que Una se- oferta de servicios muy variada. o sea, Claro. vete al sector que quieras, ¿no? Dices, oye, una tiene la materia prima, otro tiene la transformación de la materia prima, otro tiene la distribución del servicio, otro tiene tal. Oye, si yo soy capaz de hacer que colaboren en vez de que compitan, ¿no? Ujú. Podría tener la empresa más grande de lo que fuera que fuese. Oye, pues muy interesante el enfoque, la verdad, porque sí que es verdad que yo creo que muchas veces estamos empeñados, ¿no? En esa competencia, en ese tengo que ganar ese cliente, tengo que tal, pero lo que tú dices, o sea, al final construir alianzas, y yo creo que cada vez hay más esta mentalidad, y bueno, estamos en Sport Retail, que no deja de ser eso, una alianza entre la parte de Bomit, la parte de Everyone y el grupo Boji, la parte de VDL, nuestros representados, con Cipri, Laureano Turienzo, es decir, se ha juntado ahí gente que hace muchas cosas y muchas cosas bonitas para decir, oye, vamos a construir una cosa más bonita todavía. Y todos los ponentes, toda la gente que ha venido, o sea, aquí están pasando un montón de cosas que no estamos escuchando, se ve murmullo de fondo, pero seguro que con esas alianzas al final es como se generan cosas. Y hay pastel de sobra, yo creo, para que si trabajamos juntos, que podamos sacar y que esa gran empresa sea rentable, ¿no? Que sería lo interesante al final. Oye, pues muy interesante esa aproximación bueno, a lo que es la parte de cómo podemos colaborar. Te tiro hacia la parte de innovación ahora, ¿vale? Porque también te hemos hecho un poco de pues, búsqueda, ¿no? Un poco de research y hemos visto que hablabas de que hay muchas empresas que están metidas dentro de esta parte de teatro de la innovación, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es eso para ti y cuándo tú denotas o identificas, oye, eso no es innovación, eso son Está focos? cambiando, ¿no? Desde esas declaraciones Sí. o tal hasta hoy está cambiando, pero sí me di cuenta, pues, ya te digo, yo empecé con esto hace 6 años Ujú. cuando volví a España, en esa búsqueda de, oye, ¿quiénes son los mejores de la clase, ¿no? En Sí. el ámbito de la innovación, me di cuenta que eso no es malo ni bueno, ¿no? Pero Ujú. que mucha de la innovación era teatro, ¿no? Era, Vale. ¿por qué? Teatro en el sentido de hacían un montón de pilotos, un montón
de pruebas de concepto, hacían un montón de acuerdos con un montón de startups, hacían un montón de hackathons, hacían un montón de actividad, que eso sí que es interesante y es muy bueno para crear la cultura de innovación, para que la gente entienda que se pueden hacer cosas distintas, para que la gente empiece a pensar fuera de la caja. Vale. Pero lo que sí también me di cuenta es que luego eso no se transformaba en una iniciativa que llegaba al negocio y que por lo tanto llegaba al final a los clientes, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a hablar desde mi punto de vista, del teatro de la innovación. ¿Por qué teatro? Porque los números la verdad es que son bien buenos. Oye, he invertido en no sé cuántas startups, he tenido relación con no sé cuántas miles de startups, he hecho no sé cuántos cientos de pilotos, he hecho no sé cuántas pruebas de concepto, pero de todo eso, ¿cuánto ha llegado realmente a impactar a la sociedad? ¿Cuánto ha impactado al cliente? Porque sí que nosotros en nuestro equipo llegamos a hacer una fórmula de innovación, ¿no? Que la innovación era la capacidad que tenía una idea de generar impacto. Y eso te valía para cualquier industria o incluso para una fundación. Entonces, y esto lo que nos ayudaba a nosotros era decidir, esta idea es maravillosa y la multiplicábamos por el impacto que iba a generar, pero el impacto va a ser cero. Sí. Pues no hay que trabajar ahí. Esa quedaría muy bien para el teatro de la innovación porque dirías, oye, acabo de crear el nuevo sistema inteligente que te sirve el arroz. Dices, genial, pero eso, ¿cómo va a impactar en la sociedad? ¿Cómo va a impactar en los clientes? Cero. Pues no deja de ser una noticia del periódico, ¿no? De ahí viene lo el teatro de la innovación. Vale. Y pasa igual si la idea es muy pobre, poco transformadora, aunque impacte mucho. Ahí lo que suele ocurrir es que eso es una business as usual, eso es algo que tú tenías que estar haciendo en tu negocio que no estás haciendo, que también te vale para identificarlo y poder hacerlo. Vale, vale, qué interesante. Entonces, ya hemos visto lo que es esos fuegos artificiales, ¿no? Y que por suerte, como bien dices, pues oye, las empresas cada vez están fuera de innovación. Ahí las empresas, supongo que también por las inversiones que se han estado haciendo, pues cada vez más la innovación está muy orientada, ahora sí, al resultado, ¿no? A que pasen cosas. De hecho, ahora verás que hay mucha menos boom de innovación, salen muchas menos cosas, o sea, hay menos publicidad de temas Vale, de innovación porque están muy enfocados en generar impacto. vale. Y centrándonos en esta parte de innovación, y que quizás es un concepto que es bastante amplio y bastante genérico, y hemos hablado de algunas de las cosas de alianzas, al lanzar este proyecto, fuegos artificiales y demás. Para ti, ¿qué es la innovación? Es decir, si hubiese, sé que no es café para todos, porque obviamente depende de cada empresa, de los objetivos que tengan y demás, pero para ti, ¿qué es una buena innovación? Es decir, ¿tú cómo enfocas un proyecto de innovación? Puede ser en Mafre, como estás ahora, que estás además toda la parte del negocio, ¿no? Director de esa transformación de negocio, pero ¿cómo enfocas un proyecto de innovación? Es decir, tú, oye, ¿sabías de esta Como empresa? te decía, tiene que ser, primero, que resuelva un problema. Vale, Vale, entonces tiene que resolver un problema. No, no vale una idea. O sea, no dices, oye, esta idea es fenomenal. Vale, genial, pero ¿qué problema resuelve? Entonces, lo primero es nacer desde el problema. Y entonces, lo primero que una innovación tiene que tener es solucionar algo, un problema que tenga alguien. Lo segundo es que eh, genere, o sea, que eso además genere impacto. Oye, el problema es lo suficientemente grande, lo suficientemente importante, lo que fuese, ¿no? Que tenga que ver con el ámbito de mi compañía para que con eso mi compañía pueda crecer o pueda desarrollarse, o que tenga que ver con la estrategia de mi compañía porque se va a transformar, vale, ¿vale? Y con esos condimentos tú eres capaz de determinar qué es innovación y sobre todo que no sea un invento, ujú, que sea la aplicación de una tecnología, la aplicación de una idea para resolver un problema. Y normalmente suelen ser tecnologías y soluciones que vienen de otro mercado, que vienen de otro lugar. Y tú eres capaz de esa idea utilizarla de otra forma para generar un nuevo valor. vale. Entonces, realmente cada nueva startup o cada nueva solución para el mercado es en sí un proyecto de Es que, innovación. es que las startups son otra cosa. O sea, quiero decir, la innovación en la compañía es, soy capaz de solucionar un problema con algo que ya con alguna solución, con algo que ya está solucionando problemas, soy capaz de hacerlo de una forma distinta, por eso es innovación, Sí. ¿vale?
Y la startup es el que sí que está en la solución. Sí que lo que ha es descubierto un problema y está trabajando en la tecnología o en lo que fuera o en el proceso para resolver ese problema. Vale. Tú con esa solución vas a crear una propuesta de valor y es la propuesta de valor lo que genera la innovación. Vale, perfecto. Y vámonos al paso final. Esta innovación puede ir genial, ¿vale? Y podemos tener lo que tú dices, un impacto real en el negocio, pero nos podemos ir al caso contrario. Podemos haber hecho todo este mapeo, toda esta situación, plantear los posibles retornos, pero que al final el proyecto haya ido mal. En una empresa más pequeña, no sé si quizá afecta menos, porque muchas veces el dinero para financiar eso sale del propio bolsillo, entonces también el golpe es grande, pero ¿cómo gestionas esto en una empresa que pueda ser, pues eso, con el volumen y el tamaño como puede ser Mafre, o alguna gran empresa? ¿Supone esto un problema de reputación? ¿Cómo se gestiona ese fracaso en un proyecto de innovación? No es un fracaso, es un aprendizaje. Genial. Pero en serio, o sea, Ajá. pero es en serio. ¿Por qué? Eh, ¿Qué tú conclusiones? hayas sido capaz de invertir el menor tiempo posible para darte cuenta de que no iba a funcionar, Ajá. ¿vale? Que eso es la parte importante de la gestión de la innovación. En el menor tiempo posible, descubrir si va a funcionar o no. Equivocarse rápido y barato. Exacto. Luego, evaluar por qué no era, por el momento, por la solución, porque no entendí el problema, y tomar una decisión. Que puede ser cancelarlo, no pasa nada, hay un aprendizaje, Sí. o pivotarlo, porque puede ser que fracase porque tú entendiste de otra forma el mercado, porque la solución te llevó a otro lugar, por lo que fuera. Entonces tienes que virar la solución para de verdad cubrir la demanda que hay en el mercado. Entonces, la idea es darte cuenta pronto y de verdad aprender de lo que ha salido mal. Eso si has involucrado a la compañía, si tienes un modelo de innovación en la compañía, además habrá generado espíritu innovador, o sea, estarás transformando la propia compañía. Depende cómo hayas abordado el proyecto de innovación, estarás transformando la forma de trabajar en la compañía. Entonces, además de la propia iniciativa y de la propia innovación o del propio propuesta de valor o servicio que tú hayas entregado, la idea es que la innovación ayude también a la transformación de la compañía. Eso en una compañía grande cuesta mucho más y en una compañía pequeña es muy rápido. Entonces, la innovación en una compañía más pequeña no solo hay que verla como poner una solución en mercado, que eso es un objetivo Sí. para mejorar, sino trabajar bien la innovación para que ese proceso sirva también de propia transformación y aprendizaje en la compañía. Vale, interesante, interesante. Has tocado un punto que creo que, bueno, es clave de todo esto. Estamos hablando de esa parte de innovación, de traer nuevas soluciones, de, bueno, pensar un poco fuera de la caja, que es lo que se suele decir. Y has mencionado la dificultad de esa transformación. Claro, has dicho, estamos transformando en muchos casos la forma de trabajar que teníamos. Y tanto en una pequeña empresa a veces cuesta, en una empresa gigante con cada persona de su padre y de su madre pensando de una manera y de otra, ¿cómo gestionas esta parte de que no sientan como una amenaza y que realmente adopten esta nueva manera de trabajar? ¿Cómo gestionas el factor humano? Pues como siempre y como cualquier otra actividad de la compañía, ¿no? Teniendo una estrategia, planificándola y ejecutándola, ¿no? Llevamos como no sé cuánto tiempo llevamos hablando Sí. y no hemos hablado de la IA, ¿no? Vamos a hablar de la Abre IA. el melón. Entonces, como con la IA, ¿no? Tú ahora lo que puedes hacer es poner IA a todo el mundo en tu compañía y que Dios reparta suerte. O ¿Qué lo que está pasando? Está pasando en muchos casos. lo que puedes hacer es dices, oye, viene una tecnología, en este caso, que va a transformar la forma en la que trabajamos y en la forma en la que generamos soluciones y lo que empezamos a hacer es pensar cómo va a afectar a la compañía. Creemos un manifiesto para decir, oye, estos son los límites del uso de esta tecnología, dónde podemos usarla, dónde no podemos usarla, cómo podemos usarla. Empecemos a trabajar con los empleados para detectar a qué empleado le va a ayudar, a qué empleado no le va a ayudar. Detectemos cuáles son las necesidades de los empleados para comprender esta nueva tecnología que va a formar parte de sus vidas y empecemos a construir con ellos todo ese proceso de transformación. Veamos si tenemos que trabajar de formas distintas, entonces
ayudamos a los empleados a entender por qué vamos a trabajar de formas distintas, para qué vamos a trabajar de forma distinta, qué le van a beneficiar a él para trabajar de forma distinta y hagámosle partícipe conociendo qué es lo que él está sintiendo y cómo él está viendo esa transformación para mejorar esta hipótesis que nosotros teníamos. Vale. Pues si eso lo haces con una innovación, con la nueva tecnología, con lo que sea, probablemente estés transformando a la compañía, porque vas a cambiar la forma de pensar, la forma de trabajar y la forma de organizarte. Claro, es muy interesante porque ahí además te anticipas cuando les haces partícipes y les haces ver todo y oye, el por qué tiene esto, ¿no? Quizá te anticipas también a la objeción principal, que creo que con el mundo de la IA es, esto me va a quitar el trabajo. Es decir, si ya están pensando en meter esto, si ya están pensando en asistentes y tal, porque igual se me está moviendo la silla Claro, por eso digo, también la compañía tiene que tener clara cuál es el ámbito de esta nueva tecnología. Ujú. Por eso yo digo lo del manifiesto, es el caso de nuestra compañía. Y las líneas rojas, donde entra, donde no La entra. compañía decidió, oye, esto es donde va a estar la IA, Ujú. lo que puede hacer la IA, lo que no puede hacer la IA. Por ejemplo, en la compañía, la IA no hacen proyectos para quitar empleados ni para que alguien tenga menos trabajo. La IA está para empoderar al empleado, para que sea más productivo y para que pueda hacer más cosas y mejor cosas. Pero para eso lo que hay que hacer es lo que te acabo de decir. Entonces, primero, tener claro para qué lo quiero y luego ayudar al empleado a que esa herramienta se convierta en una extensión de él y que le saque el mayor partido posible. Entonces hay que formarle, hay que escucharle, hay que entenderle, hay que ayudarle a cambiar la forma de trabajo, hay que proporcionarle un montón de contexto para que haga suya esa tecnología y ayude a transformar la compañía. Y así lo que seremos un montón de empleados con un montón de tecnología que multiplica por n sus capacidades y que eso consigue que la compañía se transforme y crezca. Mira, mira qué interesante. Entonces, oye, suena a lo que llevamos hablando. En sí, implementación de ella es un proyecto de innovación. Eso. Hay que mapearlo bien, hay que tener clara la estrategia, los objetivos, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a implementar esto? Y luego hacer participar a la gente de, oye, vamos a hacer esto siguiendo un claro camino o un claro objetivo. Y pues muy interesante todo lo que hemos comentado. Para ir cerrando y tampoco quitarte mucho tiempo, que sabemos que tienes mucho lío y de hecho me reitero de nuevo en el agradecimiento por poder venir y poder participar. Si quieres, para ir terminando, te voy a hacer un par de preguntas más. Una en relación con el formato, ¿qué es compartiendo valor? Para ti, ¿qué es compartir valor? Para mí es poder ayudar a la gente desde la humilde posición de los que venimos aquí a contaros nuestras ideas y experiencias. Vale. Y el favor que vosotros hacéis al mundo pudiendo divulgar ideas que probablemente no les llegarían a la gente de otra forma. Bueno, es una labor interesante. De un cierto egoísmo, a nosotros nos encanta hacer esto y creo que aprendemos un montonazo. Y obviamente a cada uno que pueda llegar y tocar un poquito. Pero hacer que la gente, o sea, divulgar es una de las cosas más bonitas del mundo, porque es compartir, ¿no? Entonces, hacéis una labor fundamental en compartir. Entonces, eso es brillante y eso es muy de agradecer. Y agradecer a todos los que os sentáis aquí a precisamente compartir ese valor. Y ahora vamos a cambiar un poco el formato, ¿vale? Y te voy a hacer unas pequeñas entrevistas estilo, pues eso, formato ping-pong súper rápido. Te hago la pregunta, me respondes y pasamos a la siguiente, ¿vale? Y ya con eso te prometo que terminamos. Entonces, vamos a ir, eso, la primera pregunta. Para ti, dime una tecnología infravalorada a día de hoy. El blockchain. Blockchain, perfecto. Seguimos. La mayor mentira que nos han contado sobre inteligencia artificial. Que es inteligente y que tiene conciencia. Vale. Vale. Innovación interna o adquirir capacidades fuera. Mix. ¿Qué pesa más en un comité de dirección? ¿El dato frío o la intuición del negocio? Pesa más el dato frío, pero tienes que trabajar para que la intuición de negocio no mate tu dato frío. Vale. Principal uso que haces tú de la IA. Para todo. O sea, me ayuda a ordenar cosas. ¿Algún tip, alguna recomendación? No sé, o sea, creo que es una herramienta de productividad buenísima porque, oye, documentos los puedes ordenar, ideas, o sea, todo lo que es de verdad,
sí que como asistente tiene una función fundamental. Y luego yo lo utilizo mucho en la parte de research, de investigación. Sí que es cierto que es capaz de buscar, leer, de comprimir, de un montón de conceptos. Entonces luego ya te ayuda a hacer tú una investigación más profunda. Interesante. El mayor error estratégico que comete una empresa al digitalizarse. Seguir haciendo las cosas como antes, pero en digital. Es buena esa. Vale. Termina la frase. Una empresa que no innova en 2026 es... Era una empresa. Vale, vale, perfecto. Pues mira, con estas yo creo que terminamos redondo. Me parece genial esa última que has dicho además. Y nada, con esto te voy a hacer entrega de pues, un detallito que tenemos con todos los invitados por venir aquí a compartir valor con todos nosotros, ¿vale? Es nuestra V de Compartiendo Valor. Y nada, agradecerte de nuevo una vez más el tiempo. Muchas gracias por todo el valor que has compartido, por estar un ratito aquí con los compañeros y nada, seguiremos hablando y seguiremos compartiendo valor. Gracias y gracias a todos desde aquí desde Sport Retail. Ahí estamos. Perfecto, hasta luego chicos, hasta la próxima edición.